Hola amigos de habla hispana. Quiero decirles, hoy es 20 de diciembre y estoy en un trancón u- o embotellamiento que llamamos también, porque hoy fue el último día de clases en los colegios aquí en Hessen y creo que es en toda Alemania inclusive, porque pues Navidad es en todas partes igual. Entonces, claro, está todo el mundo en las carreteras, autopistas, calles, en fin. Bueno, eso me da la oportunidad de hacer una grabación mientras estoy en el trancón. Hoy quiero comentarles el tema de los verbos en alemán. Tenemos en alemán tres verbos bien importantes que se comparten el podio de número uno, número dos, número tres. Y naturalmente, como en cualquier otro idioma, los verbos más importantes siempre son verbos irregulares. Esto tiene que ver con la historia del idioma, la historia del lenguaje, por una razón muy sencilla, y es que la, el desarrollo del lenguaje en la raza humana se fue dando fue con el tiempo. Al comienzo seguramente algún cacique, algún jefe de alguna tribu fue el que empezó a dictar más o menos cómo es que se debe utilizar el lenguaje en su tribu, y eso no tenía ninguna estructura ni obedecía ninguna regla sino a las del jefe. Pues apenas con el tiempo, cuando ya empezaron a entrar académicos a juzgar el uso de los idiomas, empezaron a meterle estructura a los verbos, y apenas desde esa época tenemos los verbos regulares. Bueno, entonces para empezar hoy lo voy a hacer emocionante y voy a comenzar con el verbo número 3, claro. Entonces el verbo número 3 es el verbo werden. El verbo werden se escribe naturalmente con W o W, como decimos en mi tierra, E-R-D-E-N, y se pronuncia en alemán werden. ¿Ya? La W o W se pronuncia en alemán como una V pequeña, como la de visa. Bueno, el verbo werden es tan importante por tres razones, no, cuatro son. Son cuatro usos diferentes que tiene el verbo. Una vez como verbo autóctono, como verbo principal, indicando que algo cambia de condición. Equivalente en el inglés a los verbos to get o to become, que indican también que hay algún cambio de condición o de situación de lo que estamos hablando en el momento. Por ejemplo, si digo el café se enfría, cosa que pasa relativamente en muchas ocasiones, ¿no? Dejo el café parado en algún sitio y se enfría. En alemán diríamos der Kaffee wird kalt. Ese wird es la conjugación del verbo werden en la tercera persona singular. Como ya les había dicho antes, es importante aprenderse los artículos de los sustantivos, siempre junto con el sustantivo. Tenemos que la palabra café tiene el artículo dea, o sea, es un masculino, el café, y el té también. Entonces, el café, dea café, en ese caso corresponde al pronombre ea, que equivale en español a él, para masculino, y por lo tanto se conjuga en la tercera persona singular el verbo werden, resultando en wird. Se escribe W o W I R D. Der Kaffee wird kalt. Eso quiere decir simplemente el café se enfría. Como vemos, en español tenemos un verbo especial para el cambio de condición de caliente a frío, y es enfriarse, con un reflexivo atrás. En alemán se utiliza el verbo wird y después se le pega el adjetivo detrás. Der Kaffee wird kalt. Ich, o sea, yo,
Ich werde, primera persona, ich werde krank, me enfermo. Entonces esa es la forma en la que se conjuga el verbo werden en la primera y tercera persona, indicando que algo está cambiando de condición. Acto seguido, entramos a describir otra función del verbo werden y ahí ya se convierte en un verbo auxiliar. Es para indicar el futuro. Nosotros en español tenemos una forma propia de los verbos para indicar futuro. Por ejemplo, llegaré, comeré, dormiré. Eso en alemán no existe. En alemán toca utilizar el verbo werden como verbo auxiliar y el otro, el verbo principal, se pone en infinitivo al final de la oración, lo cual nos lleva a otro tema que vamos a tener más adelante, que es el splitting, o sea, la división de los verbos en alemán, que es otra ciencia bien interesante además. Entonces, para decir mañana iré a Frankfurt, en la gramática cruda, en la gramática real, se forma un futuro diciendo ich werde morgen, mañana, nach Frankfurt fahren. Y el fahren es el iré. Pues fahren, iré en coche, en carro, porque pues a pie es como difícil. Entonces tenemos el uso de werden como verbo auxiliar, que siempre estará en la segunda posición, no importa quién sea el sujeto o si hay un objeto al comienzo de la oración. El verbo ahí siempre permanece en segundo lugar. El verbo conjugado, que en este caso es un verbo auxiliar, werden, para indicar un futuro. Y el segundo verbo, que sería fahren, va al final. En cortas palabras, esto lo podemos ver en un capítulo más adelante, un poco más a fondo. Otra función fundamental del verbo werden es la utilización del verbo como verbo auxiliar para indicar un pasivo. El pasivo existe en los idiomas que yo sé, que son inglés, español y alemán. El pasivo se utiliza más o menos parecido en los tres idiomas. Por ejemplo, si digo el coche o el carro fue lavado, la indicación de que esto es un pasivo es que no sabemos quién fue el que lo lavó. Y para el pasivo tampoco es importante saber quién fue el que lo lavó, sino simplemente que algo sucedió con el coche, con el carro. Entonces, en alemán es igual. En ese caso utilizo el verbo werden en el pretérito indefinido que tenemos nosotros en español. Nosotros en alemán no tenemos la división de pretérito indefinido y pretérito imperfecto. Simplemente hay un pretérito simple, que es como en inglés el simple past. Das Auto, el coche, wurde, el verbo werden en pasado simple, gewaschen, que es el participio del verbo waschen, que quiere decir lavar. O sea que, de acuerdo al tiempo gramatical en el cual está formulada la oración en el activo, puedo uno a uno pasar esa oración del activo. Por ejemplo, Pedro lavó el coche, Pedro lavó el carro. Eso es un pretérito indefinido en el caso nuestro. Entonces tengo que hacerlo igual en alemán, el pasivo en pretérito indefinido, que en alemán simplemente se llama Präteritum. Peter Busch, das Auto. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que waschen, el verbo waschen, es un verbo irregular, porque cambia su raíz de acuerdo al tiempo en el que lo estamos utilizando. Bien, pues el verbo werden es supremamente importante para la formación del futuro gramatical.
para la formación del pasivo en cualquiera de sus tiempos, en el pasado, en el futuro, en el condicional. El verbo werden es importante también para indicar que algo está cambiando de condición. Y finalmente, la cuarta función súper importante de werden es la formación de un condicional que en alemán se llama Konjunktiv. En este caso hablamos de Konjunktiv 2, Konjunktiv 2. Por ejemplo, me gustaría ser millonario. O mejor, si yo fuera millonario, compraría una casa en la playa de República Dominicana. Se me ocurrió ahora sí. Entonces, como es una situación virtual, no real, que me la estoy imaginando y por eso se llama condicional, entonces en alemán en conjunctiv sería así, utilizando el verbo werden como verbo auxiliar. Wenn ich Millionär wäre, o sea, si fuera, estamos hablando del verbo ser, wäre, coma mental, würde ich ein Haus in der Dominikanischen Republik am Strand kaufen. Vemos que el kaufen, que es el verbo principal, se fue puro para atrás. Eso siempre es así. Eso siempre es así. Y el verbo werden entra en su forma condicional o en conjunctiv en la forma de würde. Y ese queda en su segunda posición, como siempre. De manera que aquí hemos resumido de manera muy corta cuáles son las cuatro funciones principales del verbo werden y la razón por la cual definitivamente es el tercer verbo más importante del idioma alemán. Ok, en el próximo video hablaremos de nuestro verbo número 2.